hechos históricos que son falsos. Cuando en la escuela se nos habla del antiguo Egipto, uno de los primeros relatos que escuchamos es el de miles y miles de esclavos sometidos a un brutal trabajo físico. Se nos pinta la imagen de hombres famélicos, azotados sin piedad por capataces por el más mínimo error, un saco de arena mal puesto o una piedra mal tallada. Sin embargo, esta visión resulta ser más mito que realidad. Lo que realmente ocurrió dista mucho de esas historias tan difundidas. En verdad, los esclavos existían, sí, pero la mayoría eran prisioneros capturados en batallas o sirvientes de hogares ricos. Su función principal no estaba en las grandes obras de construcción. Quienes levantaban pirámides y templos eran, en su mayoría, campesinos reclutados a través del sistema conocido como corvée, un tipo de tributo al Estado que se pagaba con trabajo en lugar de monedas. Cada verano, cuando las aguas del Nilo inundaban los campos y no había cosecha que atender, estos campesinos se sumaban a las labores de construcción, mientras que los ricos se limitaban a pagar sus impuestos y evitaban ensuciarse las manos. Lejos de la imagen de obreros desnutridos y al borde del colapso, los trabajadores de las pirámides eran alimentados adecuadamente. Era lógico. Un obrero débil no podía mover las enormes piedras necesarias para las construcciones monumentales. Los arqueólogos han hallado restos de aldeas creadas especialmente para albergarlos, con pruebas de dietas nutritivas que incluían carne y pan en abundancia. Eso no quiere decir que el sistema fuese perfecto. Como en cualquier sociedad, la corrupción de los poderosos hacía que a veces los obreros no recibieran lo prometido. Pero no eran impotentes. En el año 1570 a.C., por ejemplo, un grupo de artesanos se declaró en huelga durante la construcción de la tumba de Ramsés III. Exigieron las raciones adeudadas, abandonaron sus herramientas y marcharon a los templos de los gobernantes. Finalmente, tras negociar con el visir, obtuvieron lo que reclamaban y reanudaron su labor. Aunque durante mucho tiempo se creyó que quienes levantaban las majestuosas construcciones del antiguo Egipto eran esclavos sometidos a torturas y castigos crueles, la verdad es otra. Los trabajadores realizaban un esfuerzo titánico, jornadas extenuantes y agotadoras, sí, pero no sufrían los abusos que muchos historiadores imaginaron en el pasado. Su labor era dura, pero no se trataba de esclavitud ni de maltrato sistemático. Otro mito que ha sobrevivido al paso de los siglos es el de la famosa maldición de Tutankamón. Según la leyenda, cualquiera que osara profanar la tumba del faraón terminaría muriendo de forma trágica y espantosa. Sin embargo, esto no es más que una historia sensacionalista. Lo más probable es que el mayor peligro al abrir una tumba antigua fuera inhalar polvo acumulado durante 1000 años, lo que podría provocar tos, pero poco más. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para seguir explorando juntos los secretos de la historia. Ahora bien, aunque estas maldiciones mágicas, como las de Tutankamón, no eran reales, sí existían advertencias escritas en algunas tumbas. Por ejemplo, Anquifi, un noble egipcio, dejó grabado un mensaje en su ataúd. Cualquier rey que cometiera una falta contra su sepultura perdería el favor de los dioses y su linaje quedaría arruinado. Algo similar puede leerse en la tumba de Kentika y Keki, un gobernante del siglo X a.C., donde se amenaza al profanador impuro con ser atrapado y destruido, como un ave que cae presa del cazador, invocando el miedo y el castigo divino. En una sociedad como la del antiguo Egipto, marcada por una profunda superstición, era común que inscripciones con advertencias en las tumbas bastaran para espantar a cualquier intruso. Sin embargo, cuando en 1922 se descubrió la tumba de Tutankamón, no había ninguna inscripción de ese tipo. La famosa historia de la maldición surgió, en realidad, tras la muerte de George Edward Stanhope Molyneux, quinto conde de Carnarvon, el hombre que financió la expedición. Su fallecimiento, 4 meses después de la apertura de la tumba, fue el detonante perfecto para que un periodista difundiera una versión sensacionalista que la prensa no tardó en amplificar, inventando la existencia de una maldición escrita que nunca se halló, y que causó realmente la muerte del conde.
Nada relacionado con lo sobrenatural. La picadura de un mosquito le provocó una hinchazón que, al afeitarse, se abrió accidentalmente, se infectó y terminó en septicemia. El conde murió a los 56 años por esta infección, no por una maldición antigua. De hecho, de las 58 personas que estuvieron presentes en la apertura de la tumba, solo 8 murieron en los 12 años siguientes, por causas diversas como cáncer, asesinato o simplemente por la edad. El resto disfrutó de vidas largas y saludables, desmontando así el mito de la maldición. Por otro lado, hablemos de los espartanos. La imagen popular nos hace pensar en guerreros de cuerpos perfectos, musculosos y relucientes como los de las películas modernas. Pero esta representación está lejos de ser exacta. Esparta no contaba con un ejército profesional como podríamos imaginar. Los jóvenes espartanos sí eran formados con disciplina y entrenamiento militar, pero el objetivo real era forjarlos como ciudadanos fuertes, preparados para defender su ciudad si la situación lo requería, no como soldados a tiempo completo. La idea de que Esparta practicaba una forma brutal de eugenesia, eliminando a los recién nacidos que no cumplían ciertos estándares físicos, ha perdurado durante siglos. Según el relato más difundido, los ancianos espartanos inspeccionaban a los bebés y arrojaban por un acantilado a aquellos considerados débiles o deformes. Pero esta historia tiene una única fuente: Plutarco, un historiador romano que escribió sobre Esparta más de 6 siglos después de su apogeo. Hasta ahora, las excavaciones arqueológicas no han encontrado restos de bebés en esos supuestos sitios de sacrificio. Todo indica que este relato podría no ser más que una calumnia o una exageración. Por otra parte, la imagen popular de los gladiadores, luchando en sangrientos combates a muerte para entretenimiento del público, está muy lejos de la realidad. Aunque es cierto que las peleas eran cruentas, la muerte no era el fin buscado. Durante los más de 400 años de funcionamiento del Coliseo, los gladiadores fueron tratados como verdaderos atletas. Muchos de ellos luchaban por la gloria o por premios, y algunos incluso eran hombres libres que elegían esta vida en busca de fama y riqueza. Esclavos y prisioneros también combatían, pero todos representaban una inversión valiosa, por lo que sus dueños querían mantenerlos con vida. De hecho, los combates eran vigilados por árbitros, a menudo gladiadores retirados, que intervenían antes de que se produjera un golpe fatal. Las muertes, cuando ocurrían, solían ser consecuencia de heridas que no sanaban tras el combate. Así, tanto el mito de los espartanos exterminando a sus propios hijos como el de los gladiadores condenados a morir en la arena forman parte de un imaginario popular que no se sostiene frente a la evidencia histórica y arqueológica. Son relatos que, aunque fascinantes, nos cuentan más sobre cómo se construyen las leyendas que sobre la realidad de aquellas antiguas civilizaciones. Una de las imágenes más famosas de la historia es la de Nerón, el temido emperador, tocando el violín mientras Roma era devorada por las llamas. Pero esta escena nunca pudo haber ocurrido. El violín ni siquiera existía en tiempos de Nerón. Fue inventado casi 1000 años más tarde. Además, el emperador ni siquiera estaba en Roma cuando comenzó el incendio. Al regresar, de hecho, participó en los esfuerzos para socorrer a la población. Esta historia probablemente nació como resultado de la propaganda cristiana, interesada en desprestigiar a su figura. Algo similar ocurre con la leyenda de Hernán Cortés y su llegada a tierras americanas. Muchas veces se ha dicho que los aztecas lo confundieron con el dios Quetzalcóatl, lo que habría facilitado la conquista. Pero esta versión carece de pruebas en los documentos contemporáneos. Ni las cartas de Cortés ni los relatos de la época mencionan tal confusión. Fue un relato construido después, con el fin de presentar a los aztecas como ingenuos y a los españoles como superiores. En realidad, la conquista se logró gracias a la tecnología militar, las alianzas estratégicas con enemigos de los aztecas y las enfermedades que diezmaron a la población indígena. Por último, la caída de la Bolsa de Valores en 1929 suele señalarse como el detonante de la Gran Depresión.
Sin embargo, este desplome financiero fue más bien un síntoma visible de un sistema económico que ya estaba enfermo. El verdadero problema residía en la sobreproducción industrial y las tensiones comerciales internacionales, que provocaron una cadena de desempleo, quiebras bancarias y miseria. La recuperación de la economía estadounidense no llegaría hasta que el país se involucró en la Segunda Guerra Mundial, lo que impulsó de nuevo la producción y el empleo. Cuando pensamos en Esparta, la mayoría imagina un pueblo formado exclusivamente por guerreros implacables, disciplinados hasta lo inhumano y obsesionados con la perfección física y el combate. Sin embargo, esta visión es una simplificación que no hace justicia a la complejidad de su sociedad. Esparta era una polis con una organización social estrictamente jerárquica. En la cima se encontraban los homoioi, los ciudadanos de pleno derecho, quienes se dedicaban tanto a la formación militar como al gobierno de la ciudad. Por debajo estaban los periecos, hombres libres encargados del comercio y de los oficios artesanales, aunque excluidos de la vida política. En la base de la pirámide social estaban los hilotas, siervos del Estado responsables de cultivar la tierra y de proveer los recursos que sustentaban el modo de vida de las élites espartanas. Este orden social, aunque eficiente en su momento, era profundamente inestable. Los hilotas superaban ampliamente en número a los ciudadanos espartanos, lo que mantenía a la ciudad en un estado de vigilancia constante por el temor a posibles rebeliones. Para mantener el control, Esparta recurría a medidas severas, incluyendo rituales destinados a someter a los hilotas y reforzar su obediencia. En cuanto a la conocida historia de que los espartanos practicaban el infanticidio para asegurar la pureza y fuerza de su pueblo, lo cierto es que no existen pruebas sólidas de ello. La única fuente que relata esta supuesta práctica es Plutarco, quien escribió sobre Esparta siglos después de su apogeo, probablemente recogiendo rumores y exageraciones propagadas por los enemigos de los espartanos. Cuando imaginamos a los gladiadores de la antigua Roma, solemos pensar en condenados a muerte forzados a pelear hasta el final en sangrientas arenas, pero en realidad, estos luchadores eran parte de una gigantesca maquinaria de entretenimiento. Los combates de gladiadores eran eventos grandiosos, que movilizaban enormes sumas de dinero y servían como plataformas de prestigio para emperadores, políticos y ricos patrocinadores. Los gladiadores más destacados alcanzaban una fama comparable a la de los atletas de élite actuales. Conseguían regalos, recompensas e incluso el apoyo de poderosos benefactores. A su alrededor prosperaban talleres dedicados exclusivamente a fabricar las armas y armaduras que usaban en la arena. Muchos de estos luchadores se convertían en verdaderos ídolos populares. Las multitudes coreaban sus nombres durante los combates, y sus hazañas alimentaban las leyendas urbanas de Roma. Los gladiadores entrenaban en escuelas especializadas, donde seguían duras rutinas para perfeccionar su técnica. Y aunque algunos eran esclavos o prisioneros, no era raro que consiguieran comprar su libertad tras años de triunfos, continuando su vida como celebridades veneradas por el pueblo. Así, los juegos de gladiadores no eran meros espectáculos de violencia sin propósito. Representaban una industria millonaria que combinaba negocio, política y fervor popular, reforzando el poder de quienes los organizaban y alimentando el espíritu de una sociedad fascinada por el valor y la destreza en el combate.